noches, queridos hermanos y amigos. Gracias una vez más por conectarse con nosotros. Esperamos que haya tenido un buen inicio de semana este día domingo y que como iglesia nosotros también esta mañana hemos tenido un tiempo especial al cual le invitamos amablemente. Si usted todavía no se conecta con alguna iglesia o quisiera participar, con mucho gusto, conéctese con nuestros medios para brindarle el link, los enlaces respectivos. Esta mañana iniciamos un nuevo párrafo de nuestro estudio del libro de Romanos. Recuerden, hemos titulado Romanos vacunados contra la incertidumbre. Y ahí hemos empezado el párrafo del capítulo 2, versículo 12 al 16. Y nos permite abordar un tema bastante conocido por los lectores promedio de la Biblia, el tema de la ley. Muchas veces cuando se menciona el concepto de la ley, seguramente tenemos una reacción de temor, una reacción de desconfianza. Sí, comparto si es esa la sensación, porque a veces va a depender esta de la persona. Este no es el caso. El caso de lo que la Biblia habla sobre lo que es ley, y lo vamos a explicar, no está en función de ninguna persona, de ningún ser humano. Así que vamos con base en este párrafo. Recuerden, vamos a volver al contexto. Pablo, cual fiscal, cual acusador en un tribunal, ha empezado a acusar de manera específica, ya no a la humanidad en general, sino a algunos grupos en particular de ella. Por ejemplo, en este caso, se va a abordar a aquellos que han tenido una relación con la ley. ¿Quiénes? La nación de Israel. Repito, la nación de Israel. Imagínense qué privilegio. Pablo los va a citar más adelante en los capítulos del 9 al 11, los tremendos privilegios que tuvo. Uno de ellos, ser los receptores de la ley y también ser aquellos los que tendrían que compartirla. Lamentablemente ellos fallaron en este último propósito. Todo esto lo vamos a ver mucho más adelante. Pero ya que tuvieron ese privilegio, hay aquellos que recibieron la ley o que conocen, hay también algunas demandas, algunas responsabilidades. Con base en eso, vamos a preguntarnos qué lecciones básicas nos da la ley, qué lecciones nos deja la ley. Eso es lo que vamos a estudiar. Y estamos usando una frase de título para nuestro párrafo que usan los abogados. Los abogados, como cualquier profesional, tienen términos muy propios y muchos de estos vienen del latín, ¿no es cierto? Habrá usted escuchado, por ejemplo, habeas corpus, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. En esta noche hemos titulado nuestro párrafo Lex dura lex, que quiere decir que la ley, aunque sea dura, es la ley, justamente debe cumplirse. Con base en eso vamos a considerar en esta noche continuar lo que iniciáramos esta mañana. Antes acompáñenme unos instantes en oración. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de tener ahora también tu palabra, de tener toda tu revelación. Qué privilegio tenerla en nuestras manos y por ende ahora somos mucho más responsables todavía. Y Señor, que en esta noche podamos nosotros con toda transparencia, con toda humildad, reconocer nuestra condición ante ti y sobre todo tomar la opción que nos das. Justamente lo que tú quieres, que nosotros podamos tener una relación correcta contigo. Bendice estos minutos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué lecciones nos da la ley? Esta mañana vimos en primer lugar la primera lección, que es en cuanto ante la ausencia de la ley. Entiéndase aquellos que desconocían la ley, que no la tuvieron como norma. En esta noche vamos a ver la segunda lección, a causa por la implicancia que tiene la ley. Y vamos a ver dos grandes implicancias, versículos 12 y 13. Esto es, dice el versículo 12 y 13, voy a leer, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La segunda lección que nos deja la ley son sus implicancias. Permítame dar un rápido, muy apretado resumen de lo que es la ley. La ley como tal se usa de una media docena tranquilamente de términos. Se usa, por ejemplo, como una alusión al Pentateuco, los primeros 5 libros, como una alusión en general al Antiguo, se usa como la norma de Dios, como no, y otras tantas. En este caso, el carácter que está usando Pablo aquí para el uso de la ley está explicando en su carácter
de revelación, en este caso de los requerimientos de Dios. ¿Qué es la ley? Más allá de un código, claro que es un tremendo código, ¿no es cierto? Tremendamente exigente. Pues la ley no hace sino reflejar los requerimientos de Dios, como hemos dicho. No hace sino señalar a la santidad de Dios, ya que Dios es santo. Por eso el mismo apóstol Pablo más tarde va a decir que la ley es santa. Entiéndase, no solo sagrada, sino que su propósito es revelar, mostrar la santidad de Dios. Hablamos no de las buenas intenciones de una persona, ni estamos hablando ni siquiera de sus buenas obras, no, estamos hablando de la santidad de Dios, de un Dios santo. Y por ende, este es el estándar que él manifiesta allí. Ahora, de tal manera que la ley, con sus más de 600 mandatos, esta ley demanda, ¿no es cierto?, demuestra las demandas de este Dios, ni más ni menos. Por ello es que la ley es santa. La ley es espiritual también en ese sentido. Su propósito apela a que no es un cambio, no puede ser, no empieza de afuera hacia adentro, sino desde adentro, producido obviamente por la obra del Espíritu Santo, pero también es buena. Ahora no tenemos ni es el propósito de este párrafo tratar eso. Mucho más adelante vamos a ver a propósito las utilidades de la ley y no me adelanto, probablemente algunos estén en este momento inquietos, pero repito, en primer lugar, de manera categórica, la ley sirve para revelar el carácter santo de Dios, altamente santo, y esto es redundante, si decimos santo ya lo estamos diciendo, por eso se le llama a Dios el santo, ¿no es cierto? Así que Él es el único santo. Entonces, como tal, la ley, en función de la relación que tengamos con ella, y voy a explicar esta relación, hay dos grandes implicancias. La primera implicancia, la implicancia para los conocedores de la ley. Obviamente estos fueron la nación de Israel, el pueblo judío. Ellos fueron los receptores. Allí desde el mismo Sinaí, Éxodo 20, recibieron la que sería, se esperaba que fuese su constitución como nación. Qué privilegio que esta nación pudiese usar su constitución para hacer y tener un tiempo devocional. Nosotros muy difícilmente nos quedaríamos entretenidos con la lectura. No estamos hablando de los operadores de ley, pero que eso nos inspire la mera lectura de la ley, probablemente a más de uno nos produciría desánimo, cólera. Pero qué privilegio que la nación de Israel podía tener lo que llamamos los creyentes un tiempo devocional. Usar la ley, la que normaba todo aspecto de su vida, sobre todo para tener una, entre comillas, relación con Dios. Así que aquí vemos que esto es para los conocedores, para aquellos que recibieron, los de la nación de Israel, los judíos o los judaizantes. Y aquí nos dice que hay alguna implicancia. En el Antiguo Testamento, permítame explicar, porque aquí dice, no son los oidores de la ley. Permítame explicarle, en el Antiguo Testamento, el concepto, el verbo oír, tenía la implicancia, la obligación de obedecer. Es como cuando una mamá dice a su hijo, una maestra al alumno, por citarlo, a veces la esposa, el esposo, y le dice, ¿me has oído? Está diciendo, sí, ya, no solo me has oído, sino ¿me vas a obedecer? Ese era el concepto que tenía. Oír implicaba, tenía la implicancia de obedecer, no cabía duda. Lamentablemente en el tiempo se volvió no una obligación, sino una opción. De donde quedó esa opción incorrecta e injusta de que yo solo estoy oyendo. Pues lamentablemente quedó en eso. Máxime, le recuerdo que la Biblia en general fue un libro para ser oído. Dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen, porque obviamente no había imprenta. La Biblia como texto, como libro escrito, es algo moderno, apenas 500 años con la invención de la imprenta, pero antes solo era para oír. Mire cuánta implicancia tenía el hecho de oír, y eso se convirtió en un, entre comillas, problema, en un pretexto, de tal manera que habían los que eran solo oidores. Por eso Santiago, el apóstol Santiago va a decir, pero ser hacedores y no tan solamente oidores. Así que aquí está la primera implicancia, la implicancia para los conocedores. ¿Y qué nos recuerda? Que si solo somos oidores, no somos justos, no basta con conocer o oír. Dice, pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Así que en esta noche quisiera dirigirme a usted que probablemente dice, yo ya conozco eso, yo tengo una Biblia, yo tengo varias Biblias, yo puedo leerla en varios idiomas, en los idiomas originales. ¡Wow! ¡Qué bueno! Déjeme decirle que no es por conocer,
la ley, no es por saberla, porque no ese es el propósito, eso no nos declara justos. Le recuerdo, hay alguien que la conoce muy bien, es un experto en la Biblia, obviamente no soy yo, ni es un teólogo, ¿sabe quién la conoce muy bien? Satanás. Y Satanás tanto conoce la escritura que se dio el lujo, por decirlo de alguna manera, en realidad el atrevimiento de usar la escritura para tentar a Jesús. Ahí está en Mateo 4 y Lucas 4. Así que no se trata de conocer nada más. Si solo la conoce, si usted es un oidor, no somos justos. Si somos solo oidores, conocedores, tenemos conocimiento, pero eso no ha afectado, entre comillas, nuestro comportamiento, nuestra comunión con Dios, no somos justos. Así que, ¿en qué está basando hoy su aceptación ante Dios? El mero hecho de conocer la Escritura no nos hace justos. Es más, permítame adelantarle algunas cosas. Ya que la ley refleja el carácter de Dios, esta nos hace ver a cada instante lo imperfecto, lo falibles, lo pecaminosos que somos. Y entonces, por ello es que hoy se vuelve no un medio para justificar, sino para, como dice aquí, ser juzgados, entiéndase, condenados. Así que en esta noche le recuerdo que si usted ya conoce la Biblia es un privilegio, pero no basta con ello. No basta con conocer. ¿Qué se requiere? Se requiere algo más, se requiere creer. La Biblia es un libro fácil de conocer, fácil de entender. Hasta yo lo entiendo, pero qué difícil es creer. Cualquiera puede entenderlo, hasta una persona con limitaciones mentales. Pero el tema es creer, poner su confianza. Así que no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Aquí está la primera implicancia de la ley. La implicancia para los conocedores de la ley. Que si solo somos oidores, no somos justos. Pero hay una segunda implicancia. Y es la implicancia para los cumplidores de la ley. Versículo 13. Dice ahí, si no los hacedores de la ley serán justificados. Y esto nos lleva a aparentemente una contradicción. Acabamos de decir que el propósito de la ley no era salvar. Hoy al presente, pero déjeme explicarle por qué. Ya que la ley refleja las demandas de Dios, entiendas el carácter santo de Dios, la ley demanda el cumplimiento completo, válgame esta redundancia, el cumplimiento total, no parcial de toda la ley. Tal es así que la misma Biblia vez tras vez en el Nuevo Testamento, Gálatas, en Santiago, nos va a decir que si uno solo infringe un mandato, una ley, es como si hubiera infringido, quebrado todas ellas. ¿Por qué? Porque no es que somos casi santos, más o menos santos, santos de santidad, santos al 90 y tanto por ciento, no. O somos santos cumplidores de la ley, porque así dice, los justos son los hacedores de la ley o no lo somos. Eso demanda. Y a propósito, esa era la norma, el cumplir. Ahora, no es que hay contradicción, ni hay un mal enfoque, no. Dios sigue manteniendo sus estándares. La pregunta para ir terminando es en esta noche, ¿quién del auditorio, quién de la raza humana puede cumplir la ley? Yo no soy ese, por si acaso, ni en lo más mínimo. Tal vez podría decir que cumplo, no es que incumple uno, sino tal vez cumpla uno y cumplo todos los demás. ¿Quién puede cumplir la ley? De adelanto, el único que pudo cumplir la ley, ser hacedor de todo ella, fue Jesucristo. Así que si quisiéramos cumplir personal, humanamente, por mérito propio, tendríamos que cumplir toda ella. ¿Usted es uno de ellos? ¿O usted es uno de aquellos que más bien tiene que reconocer que no hay tal? Pero usted dice en este momento, pero es que yo no soy tal, no soy un tal por cual, yo no he matado a nadie. ¿Así? Recuerde, la Biblia demanda no habla de algunos pecados, sino basta incumplir uno de ellos. Permítame decirle algo que suelo mencionar, ¿no? Usted se cree una persona buena. No tengo todo el tiempo, le haría un test rápido, le menciono una de ellas. Dígame ¿usted alguna vez ha mentido? Si usted me está diciendo no, lo voy a nombrar el presidente del club de los mentirosos. Bienvenido al club. Si usted dice que no, si no lo hubiera hecho, ya dijo su primera mentira. Claro que sí. Entonces basta una falta y nos hace incumplidores, transgresores de toda la ley. Es imposible. Sin embargo, su propósito de la ley era hacernos recordar la necesidad de alguien que pudiera hacerlo. No podíamos ninguno de nosotros. Eso fue hecho por el Señor Jesucristo. Entonces, si la implicancia para los cumplidores de la ley es si somos hacedores, sí seremos justificados. Y se acrecenta, se hace más crítica, ¿no es cierto?, más dura la crisis. Y entonces, ¿quién puede hacerla? Ninguno de nosotros. El único que pudo hacerlo es Cristo. Y termino diciéndolo eso. El justo fue, el santo de Israel, él lo pudo hacer.
En esta noche, ¿tiene usted una relación con aquel que pudo cumplir? Con aquel que tomó nuestro lugar, que Él llevó nuestra deuda, nuestra carga, la paga del pecado, que tendríamos que pagarla, y la pagó, para que por Él, a causa de lo que Él obtuvo, también pase a nosotros. Eso es lo que se llama imputación. En otro día vamos a hablar de eso. Las tres grandes imputaciones de la Biblia. La primera, el pecado de Adán pasó a toda la humanidad. Por causa del pecado de Adán, todos somos pecadores. Primera grande imputación, poner a la cuenta. Luego, la segunda imputación, el pecado de toda la humanidad pasó a Cristo y por eso Él murió en la cruz. El justo por los injustos. Pero hay una tercera imputación. La justicia que obtuvo Cristo ahora pasa a todo el que cree, a todo el que cree sin distingo, al judío primeramente y también al griego. En esta noche, si usted reconoce las implicancias de la ley, no es cierto, usted dice, no conozco, y si conoce peor aún, pero aún conociendo, usted admite con toda verdad y humildad que no es un cumplidor de la ley. En esta noche lo que usted puede hacer es poner su confianza, ser un creyente, hacer suyo en aquel que sí la cumplió, y que se pone a su cuenta si usted lo cree. Ponga su confianza en aquel que cumplió toda la ley, aquel que no vino para abolirla, sino para cumplirla. De tal manera que ahora, por la fe en su obra, hoy podemos ser declarados justos. Señor, te agradecemos por tu palabra que nos recuerda la tremenda demanda que representa la ley. Es un espejo tal que refleja toda nuestra pecaminosidad, pero como espejo no sirve para poder lavarnos o limpiarnos. Necesitamos de la obra, de la sangre de Cristo, que puede no solo cubrir, sino quitar el pecado del mundo. Gracias en esta noche por la oportunidad de recordarlo, y para aquellos que todavía no lo hubieran hecho, Señor, que tengan esa decisión de poder tener esa relación, ya no contigo como la de un juez, sino como la de un Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.